Porque viene la victimización, como les digo. La victimización de que yo no te puedo decir nada porque tú eres serrano, sin ser peyorativo, ¿ah? Serrano es un término que evidentemente describe a la gente de la sierra, pero en el Perú se ha utilizado mucho el serrano de manera peyorativa. Yo lo estoy utilizando de manera descriptiva. El serrano Pedro Castillo tiene problemas, evidentemente, para gobernar, tiene problemas, incluso yo, para siquiera ser profesor. Yo pongo en tela de juicio su título de profesor si es que en algún momento lo obtuvo, porque lo que ellos hacen es justamente victimizarse cuando uno les dice estas cosas. Eres clasista, eres racista. En algún momento ha sucedido esto, el cholo soy y no me compadezcas. Eso ha sido una victimización, incluso se convirtió en canción. Y la canción de Luis Abanto Morales tenía pues evidentemente la intención de no victimizarse por ese tema. Justo de eso se trata. No hay que compadecer al cholo porque es cholo, ni al blanco porque es blanco, ni al negro porque es negro. Es un país racista. Yo entiendo que existen estos problemas en cuanto a nuestra interacción social. Pero victimizarte por el hecho de que eres cholo y tú no me puedes decir a mí nada porque tú eres blanco o porque tú eres mestizo o porque tú eres negro, no, eso no va a funcionar. No ha funcionado tampoco en ninguna parte del mundo. Veamos el informe de la victimización del gobierno con el tema del racismo para gobernar. Esa era más o menos su idea desde el principio. Dicen que soy un payaso que estoy... Guido Bellido se sigue haciendo el payaso. Ustedes pueden seguir terruqueando. Ustedes pueden querer lo que desean. Ahora no solo obliga a los periodistas a hablar en quechua. Y usted estará obligado a aprender el quechua. Usted hablará el quechua porque sentirá la necesidad. Además, insiste en este lloriqueo provinciano que empezó el propio Pedro Castillo. No aceptan que un presidente, un campesino, un docente de lo más alejado como Pedro Castillo sea su presidente de la República. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Y no me compadezca. El discurso de pobrecito que a este gobierno le encanta usar es en realidad una gran mentira, y lo demostraremos con hechos e historia. No aceptan que un presidente, un campesino, un docente de lo más alejado como Pedro Castillo sea su presidente de la República. No, eso es una mentira, es una falsedad, es una ignorancia de la historia, ¿no? La historia demuestra que hubo presidentes mucho más pobres que Castillo y menos instruidos, pero largamente más eficientes. Para el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, un claro ejemplo es el del expresidente Ramón Castilla, un militar que llegó a gobernar en total 12 años. En segundo lugar, personas de origen muy modesto, ha habido muchos presidentes en el Perú, ¿no? Desde Castilla, por ejemplo, que era una persona que tenía estudios de colegio incompletos y llegó a ser un gran presidente. Otro ejemplo es el del expresidente piurano Luis Miguel Sánchez Cerro, quien estuvo en la presidencia en 2 oportunidades. A diferencia de Pedro Castillo, él no vino con el discurso del pobrecito. Ahora, ¿qué quieren? Quieren debilitar el gobierno. No es gratuito. En la política no se presentan las cosas por casualidad. Sánchez Cerro y Velasco fueron presidentes que eran soldados rasos, así empezaron la vida, ¿no? Y después el mariscal Gamarra también. O sea, en el Perú ha habido muchos presidentes de origen muy modesto, inclusive mucho más modesto, pero muchísimo más modesto que el señor Castillo. Otro caso es el de Juan Velasco Alvarado, un referente para Castillo y Bellido. El dictador que vino de orígenes humildes al punto de que su madre vendía chicha para solventar los gastos del hogar. Sin embargo, Velasco no se victimizó como le gusta hacer a los funcionarios de este gobierno. No aceptan que un presidente, un campesino,
un docente de lo más alejado, como Pedro Castillo, sea su presidente de la República. Claro, sin juzgar si fueron buenos o malos, fueron presidentes de origen muy modesto, pero han tenido la inteligencia, no la cultura, porque no eran muy cultos, algunos eran muy ignorantes, pero tuvieron la inteligencia o el olfato de saberse rodear con equipos de personas que podían ayudarlo a gobernar un país complejo como el nuestro. Y si hablamos de cholos oriundos, nada más gráfico que el sano y sagrado, que se vendía como el lustrabotas que llegó a Harvard. Trabajaba en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas, en la OIT, en el BID, en la Universidad de Harvard. Entonces, para mí la política ha sido un plazo. Yo he trabajado. Que utilizaba sus rasgos físicos para su discurso político y que a la hora de la hora terminó siendo tan ladrón como los blancos de saco y corbata. A ti te pido, compatriota. Toledo, Perú, Toledo, Perú. Claro, Alejandro Toledo era de origen muy modesto, era lustrabotas. El señor Castillo nunca ha sido lustrabotas, que yo sepa. Nunca ha sido lustrabotas. Ha sido, insisto, profesor de un colegio y además empresario chotano. Él escribió una empresa. Y es que no se trata de qué tan pobre eres o qué tan rico crees ser, o qué tan cholo eres o serrano eres, o qué tan costeño eres. Se trata de ser eficiente y dejar de victimizarse. No aceptan que un presidente, un campesino, un docente de lo más alejado, como Pedro Castillo, sea su presidente de la República. Y dejar el discurso lamentero para justificar su ineficiencia. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Se trata de lo que tienes en la cabeza y de lo que eres capaz de hacer. No aceptan que un presidente, un campesino, un docente de lo más alejado, como Pedro Castillo, sea su presidente de la República. Disculpen ustedes, eso es un idiota vivido. Pues. Las mentiras y el lloriqueo a otro lado. Y no me compadezca. Y así es como vamos tomando este tema, que es delicado para muchas personas. Es muy delicado el tema del racismo. Hay mucha gente que se siente ofendida cuando uno dice, simplemente dice la palabra cholo, ya se ofenden. O serrano, cholito, ahí sí puedo decir, en mi diminutivo. El peruano no le gusta el diminutivo. Cholito, préstame la pelotita, préstame un billetito. El peruano cuando hace diminutivo porque te está diciendo la realidad, te está adornando nada más lo que realmente te quiere decir. Y el tema pues de la victimización en cuestiones raciales es antiguo, es muy antiguo, desde los inicios de la historia del Perú, de la República, desde esa época. En algún momento incluso, justamente recordaba lo del último bastión Chauni, habían pues los indígenas, los cholos, los mestizos peruanos, que estaban enfrentados con los afroperuanos. ¿Y por qué estaban enfrentados con los afroperuanos, con los descendientes de africanos? Porque los descendientes africanos todavía seguían siendo esclavos y los cholos se sentían en algún momento superiores a los afroperuanos. Eso también ha pasado en el Perú. Y existía esta rivalidad, que no solamente, como les digo, es entre blancos y cholos, o blancos y negros, no. La rivalidad racial ha existido desde el principio de la República. Y es una de las taras que no hemos podido resolver. Esa es la realidad. Pero victimizarte por tu condición racial, eso sí, realmente es inaceptable. Y peor aún si estás en el gobierno, ¿no? Lo que tú tienes que dar es ideas, proponer políticas, tener gestión. Eso es lo que tienes que tener. Vamos a una pausa. MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y alto nivel de asesoría comercial. Contáctanos hoy y te brindaremos un estudio legal gratuito. Entra a www.mac.com.p o llámanos o escríbenos al WhatsApp, apunta 980-020-078 o 980-020-079. Mac vende porque Mac
sabe. Y sí que sabe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,